Una encuesta. México, país polarizado, opiniones encontradas sobre el panorama nacional, fue realizado por la Universidad del Valle de México por medio de su Centro de Opinión Pública y incluyó a 1,203 en la muestra, es una muestra nacional. Y para explicarnos qué encontraron, y esto es muy interesante, porque es una encuesta que no depende de un periódico. A veces los periódicos, bueno, pues tienen sus intereses, no estoy diciendo que, bueno, pero se pueden sesgar los resultados, ¿no? Adriana Rico es la directora investigadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, UVM. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Eduardo, muchas gracias. No miento cuando digo que es muy fácil sesgar una encuesta, ¿no? Así es. Digo, yo conozco un encuestador que murió hace muchos años, que sus encuestas, él, si vendía una encuesta, digamos, de 1,000 entrevistas, hacía 120 y sobre eso hacía todo lo demás, lo cual tal vez era bueno para resultados generales, pero ya cuando se iba a diferentes categorías, yo creo que ya le metía mucha creatividad. Sin duda, un trabajo riguroso el que se tiene que hacer con esto. Yo fui encuestador, tuve una empresa encuestadora del 75 al 82 y sé que es difícil, pero lo que ustedes se enfrentan hoy en día en un país de inseguridad, donde la gente ya no quiere abrir sus puertas, no quiere contestar, donde de repente empiezan todos estos inventos de encuestas por robots, por teléfono, que no hay forma de verificar quién te contestó, o estas por Facebook, ¿no? Que surgen de un día para otro empresas, nuestra encuesta de Facebook. Digo, es que difícil hacer una buena encuesta, ¿no? Sin duda, y mira, justamente por todas esas complicaciones es que también le vas pensando qué otras alternativas tienes que hacer, porque ya nadie contesta el teléfono, pero también en este país el teléfono residencial ha venido a la baja. Ya todos estamos, ¿no? Celular. Yo ya no me sé el teléfono de mi casa. O lo tienes y no lo contestas. No lo uso hace años. Porque ya te llaman para encontrarte rápido en el celular. Sí, entonces claro. Tienen que surgir nuevos mecanismos para acercarnos a la gente, para que nos responda, pero además que nos responda, como tú dices, con calidad, sin sesgo, que también se sienta confiada de dar una respuesta, Claro. ¿no? Entonces, eso hace muy complicada la investigación. Y cara. Yo estaba leyendo un artículo, no sé, en el Wall Street Journal, no sé dónde, donde las nuevas técnicas de encuestamiento que usan teléfono, pero usan Twitter, y usan Facebook, y usan cualquier cantidad de cosas, implican muestras muy grandes e implica un gasto terrible que mucha gente no está dispuesta a pagar. Así es. Incluso también un tema que poco se aborda, pero tú que trabajaste en esto lo debes de saber, la confianza de que el encuestador está haciendo su chamba. Porque luego eso también pasa, ¿no? La certeza de que están trabajando y que no están inventando las encuestas. Sí, o que no las están. Yo hablo de las de periódicos, ¿no? Porque las de periódico a veces traen su agenda política, muchos medios, y la sesgan de acuerdo a su propia agenda política, y le suben o le bajan la popularidad del presidente según quieran. Ya sabes, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué dice la de ustedes? Mira, nosotros desde hace unos meses ya ves que se está hablando mucho de una sociedad polarizada. Sobre todo en medios de comunicación, en redes sociales, Twitter, pones un comentario y te van a llover. Sí, Twitter es la arena de los gladiadores. A favor o en contra, pero cascadas, ¿no? Entonces dijimos, esto de polarización será verdad, sobre todo en el público general, ¿no? O sea, en la persona que ahorita está viendo su televisor, que está escuchando la radio, ellos también perciben esta polarización. Entonces quisimos preguntarles justamente a ellos cómo la ven y sobre todo, si este tipo de comentarios que se van dando muy encontrados, se están dando en su círculo familiar, en su círculo de amigos. Y fue de esa premisa que nosotros partimos con Qué interesante, sí. Entonces, primero lo que quisimos preguntar es cómo ven el panorama social y político del país, porque eso nos va a hablar mucho, dependiendo de la lectura que tengas, pues ya con qué ánimo vas a establecer una discusión. Y entonces, lo primero que preguntamos es cómo ves el panorama. Y entonces encontramos, la verdad, que 72% dice es de incertidumbre nuestro panorama social político, 65% cree que estamos divididos, un 61% cree que es de enojo, un 52% cree que es de pesimismo. Entonces, tú dices, pues hay un mal ambiente. Así es, tú ya tienes esa lectura y dices, claro, cuando ya traes eso envuelto en la piel, pues cómo llevas una conversación, sobre todo cuando las posturas políticas comienzan ya también a estar permeadas. Entonces, sí, yo no hay reunión que llegue y si yo digo algo, ¿pero por qué? Y se arma una discusión ahí que dices, oye, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Yo vine a una reunión social, digo. Claro, no a que vengas y te... Familias que se pelean entre ellos, hermanos contra hermanos.
difícil. Sí, entonces también ahí preguntamos, a ver, ¿tú has tenido en los últimos 6 meses algún tipo de problema porque tuviste una conversación de tipo político o de algún, apoyas a alguna persona, un partido político? Y nos dice 13%, sí lo he tenido, ¿no? Entonces, es un porcentaje pequeño, podríamos pensar, sí, pero encontramos que un 50% nos dice, no he tenido problemas porque no hablo de política, ¿no? O sea, evitan el tema. Exactamente. Claro. Ahí sí no podemos saber si es porque no les gusta o porque prefieren evitarlo para no entrar en problemática, Ahí ¿no? viene el viejo refrán que de política y religión no discutas con nadie porque te vas a quedar peleando. Exactamente. Entonces, ahí tenemos un porcentaje chiquito, solo 13 nos dice he tenido problemas. Pero 50 dicen evitó el tema. Y si algo, por algo lo evito. Es ¿no? por algo. Y después les preguntamos, ¿y te has sentido avergonzado justamente por externar tu punto de vista o lo que tú opinas sobre algún partido político, sobre lo que está pasando en el acontecer, a causa de que vas a recibir una crítica? Y entonces ahí encontramos que ese 13 pasa a un 23%. Entonces dices, ok, entonces sí está pasando algo. Y lo que también nos parece grave es, después preguntamos si ha sentido burlas, si ha recibido justamente algún tipo de burla por esa opinión, y entonces 17% nos dice sí ocurre. Entonces vemos que aunque son porcentajes pequeños, pues nos da para la reflexión, porque eso está ocurriendo, como tú decías, llegas a una reunión social y pues resulta que de repente ya te sientes atacado, o entonces prefieres evitar el tema. Hay una cuestión de autocensura justamente porque no quieres caer en este tipo de polémica. Es que en vez de hablar de las cosas que nos unen, nomás estamos todos los días hablando de lo que nos divide. A mí me ocurre en Twitter, ¿no? Yo si digo algo en este programa, escribo algo en mi columna, o tuiteo, o hago un comentario en un video que subo. Si explico algo que me parece bien del gobierno, soy un chayotero, claro, y un traidor. Si digo algo o opino algo que me parece malo del gobierno, soy un fifí conservador asqueroso. A fin de cuentas no quedas bien con nadie. Así es mi percepción de la polarización. Hay veces que digo algo que me parece bien del gobierno y la gente que es medio analfabeta o medio bruta, claro, ahí estás criticando a López Obrador. O sea, ya ni leen. Ya no es el mensaje, es el emisor. O sea, es terrible la irracionalidad que nos va ganando. Ahora, nosotros, por ejemplo, hacemos un par de cruces. ¿Quiénes son este porcentaje que te está diciendo que sí se siente, pues, de alguna manera atacado, que recibe burlas? Entonces fuimos encontrando que son sobre todo personas que dicen estar mucho más activos en redes sociales, y dices, eso tiene sentido, ¿no? Pues estás en redes. No, si no estás en redes, no, aguanta. Estás en la tormenta. O salte, también es bien válido un día decir, me voy de Twitter, y todos ya saben, saludos a la familia. Y adiós. Esas personas. No te vas a morir. Quienes tienen mayor nivel educativo también se sienten en esa situación. Más agredidos. Así es. Sí, claro. Y quienes dicen desconfiar del presidente o desconfiar del gobierno. Esas personas también se van a sentir mucho más atacados y más limitados para externar su opinión, a diferencia de aquellos que no están en esas condiciones que yo mencionaba. Y justamente se nos hacía interesante porque lo que tú dices, a ver, bueno, si tú te externas a favor del gobierno, pareciera que ya tienes una etiqueta en automático. Eres un chayotero asqueroso. Y si haces en contra, pues también, ¿no? Entonces pareciera que ahora estas etiquetas de fifí o chairo es lo que está permeando actualmente, ¿no? Y que nos lleva justamente cada vez posiciones mucho más encontradas. ¿Hicieron ustedes algún análisis por sexos, por edades? ¿Cómo va el asunto? Sí, también. Y entonces ahí que encontramos, a mayor edad, son las personas que sienten más confianza en el gobierno, más confianza en el presidente. Ellos obviamente se sienten menos atacados que aquellos que son más jóvenes, que aquellos que tienen mayor escolaridad. Las mujeres, por ejemplo, ellas también se sienten mucho más desconfianza de todos los temas. Pero están bien bravas en Twitter, ¿eh? Sí. Hijo, hay mujeres que dicen eres un traidor asqueroso, rastrero, arrastrado, nauseabundo. Sí, gracias. Y también toda la lectura que yo te mencionaba del panorama, las mujeres tienen mínimo un 8% arriba que los hombres en pensar que estamos en un mal panorama, que más estamos pesimistas. Enojados. Así es, mucho más pesimismo, las mujeres más que los hombres.